Bueno, les decía, esta cuestión de cómo ve el ojo humano con respecto a la fotografía y con respecto a los programas que fabrican modelos en 3D, ¿sí? O sea que no es un tema de ahora, sino que es un tema de siempre, esto de tratar de poner normas o crear algún tipo de sistema para representar lo que vemos, ¿sí? Tanto las axonométricas que ahora vamos a ver como las perspectivas también son métodos, ¿sí? No, una perspectiva no va a mostrar exactamente lo que ve el ojo humano. Es muy parecido, pero no es igual. ¿Por qué? Porque está hecha con unas leyes creadas por el ser humano, ¿sí? En cambio, nuestro ojo es una máquina superior a lo que podemos hacer hasta ahora, entonces es mucho más perfecta en ese sentido. Vuelvo a la presentación y les decía, bueno, dentro de la geometría descriptiva, ¿sí? Es esto, ¿no? Un poco lo que les contaba, que es la ciencia que tiene como objeto la representación sobre planos de figuras y objetos en el espacio, o sea, traducido a la gente normal. ¿Cómo pongo en un papel, que es un plano, algo que tiene tres dimensiones? Básicamente es eso, ¿sí? Se puede representar en tres dimensiones y se puede representar en dos dimensiones un objeto, ¿sí? Y todos los sistemas de representación parten de estas cuestiones que tienen que ver, que se llaman proyecciones. Ahí tienen un dibujo de un cubo, ¿sí? Sobre un plano que está por debajo, que proyecta su propia sombra, ¿sí? Y esas líneas punteadas que son las proyecciones de ese cubo, ¿sí? Entonces, cuando uno utiliza un sistema de representación, lo que está haciendo es una síntesis abstracta de ese cubo que tiene tres dimensiones. Si yo tuviese que ver, o dibujar, perdón, este cubo mirándolo desde arriba, ¿sí? Lo que tendría que dibujar es algo parecido a lo que indica esta mancha negra por debajo, ¿sí? O sea, es la cara superior de un cubo. Tiene cuatro lados y sus cuatro lados son iguales. En definitiva, conceptualmente lo que estoy haciendo es bajar por cada una de sus aristas hasta llegar al plano, y donde esas aristas punteadas, o sea, donde esas líneas punteadas tocan teóricamente con el plano, que en nuestro caso sería un papel o en el caso del AutoCAD la pantalla, es donde se van a producir los inicios y los finales de cada uno de esos lados, ¿sí? Si quisiera representar algo en tres dimensiones, tendría que usar otras herramientas y otra teoría, digámoslo así, que tiene que ver con las proyecciones cónicas. Estas proyecciones son como ve el ojo humano. No importa que ahora en este momento desarrollarlas ni que se las explique, sino simplemente que entiendan los conceptos. Entonces, hay tipos de proyecciones. Las que les acabo de decir se llama paralela o cilíndrica, porque es como si viésemos por un cilindro, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba o hacia los costados, pero siempre con líneas que son paralelas. Y la otra es la cónica o central, que es la más parecida al ojo humano. Y todo esto depende de cómo esté viendo o desde dónde esté viendo los objetos. A continuación tienen ahí tres ejemplos de un triángulo representado de maneras diferentes, ¿sí? El objeto real sería siempre el que está en el aire, este triangulito que está acá. Y lo que va a cambiar es la forma en que yo represento esas proyecciones. En el primero sería la proyección ortogonal o cilíndrica, que es como dibujamos en AutoCAD. O sea, yo tengo un objeto y lo que voy a hacer va a ser bajar líneas imaginarias, ¿sí? Perpendiculares a ese objeto y al papel en donde lo voy a representar, y donde se intersecte esa vertical con el papel va a ser el inicio o el final de uno de los lados de ese objeto que yo estoy viendo. Después está la cilíndrica oblicua, ¿sí? Que es
muy parecida, la diferencia está en que en vez de ver vertical y perpendicular al plano, lo veo con cierto grado de inclinación, ¿sí? Entonces, no va a ser igual la representación con este sistema que con este sistema. Y por último, la central o cónica, que es algo parecido a lo que ve el ojo humano, donde los puntos más importantes de esa figura se van fugando. En este caso hacia afuera, puede ser también hacia adentro. El sistema de representación que usa el AutoCAD está bastante bien explicado con esta figura que tenemos acá. Si ustedes imaginan que esta figura gris es un volumen, si tuviesen que dibujar cada uno de sus lados, tendrían en estos planos en vertical a la derecha, a la izquierda y en el piso o abajo, cómo se representa. Fíjense que de cada una de las aristas o del inicio o el final de las aristas sale una línea punteada, que es la proyección, que es perpendicular al papel y me va a definir, por ejemplo, el punto más alto de esta línea. Si este plano está inclinado, para poder definirlo voy a usar la misma teoría, o sea, una línea punteada perpendicular a esta hoja de papel, y el punto superior y el inferior, cuando los una, me va a definir esa, eh, ese plano inclinado, visto de costado, ¿no? Porque estoy representando la línea esta que apunta hacia la derecha. Lo mismo ocurre desde de derecha a izquierda, perdón, dije derecha y es izquierda a derecha, o desde arriba, ¿sí? Es bastante teórico y esto se hace más fácil con la práctica y con lo que vayamos haciendo. Nada, después en la presentación, que la voy a subir también para quien quiera leerla, eh, está un poco más desarrollada, sigue siendo lo mismo, pero ya en el eje X e Y. Y hay otros sistemas de representación que no, que, bueno, se los cuento porque o están en el apunte simplemente porque existen. Eh, Estos son hasta acá todos los sistemas que tienen que ver con los dibujos planos, ¿sí? O sea, cuando dibujamos sin profundidad, sin perspectiva, sin fuga. Después están los sistemas axonométricos que intentan hacer en el papel representaciones en tres dimensiones, como pueden ser este tipo de axonométricas, que son la isométrica, dimétrica, trimétrica, que es la representación, por ejemplo, del cubo, tratando de hacer parecer o dando un resultado parecido a lo que el ojo ve, ¿sí? No son iguales, no es exactamente lo que ve el ojo cuando ve un cubo, pero les digo, son sistemas de representación de un objeto. Acá lo que va a variar van a ser los ángulos de inclinación que tiene el objeto, ¿sí? Y en base a esos ángulos, la proporción en altura. ¿Esto qué quiere decir? Si esto mide 1, si la base mide 1, en este sistema la altura no va a medir 1, va a medir menos, justamente para que la proporción se parezca a un cuadrado, ¿sí? Por último, el sistema cónico es lo que seguramente ustedes más conocen, que son las perspectivas, que de vuelta es parecido a lo que ve el ojo humano, no es lo mismo, no es igual que una foto, y sigue siendo un sistema. La más conocida es la de un punto de fuga, ¿sí? Que es cualquier habitación que ustedes pueden ver, se representa, eh, digamos, fugando los objetos a un punto central, y eso es lo que da la sensación de profundidad, ¿sí? Después hay otro tipo de perspectivas que son con dos puntos de fuga, que son más complejas y que dan como mayor realismo a lo que puede ser una perspectiva. Esto un poco es para
para que tengan un panorama amplio, eh, conceptual, de cómo se dibuja y por qué se dibuja en el AutoCAD de la manera que lo hacemos, ¿sí? Entonces vamos a ir a la pantalla del AutoCAD. Y yo voy a dibujar una casa, por ejemplo. ¿Esto es una casa? Sí, ¿no? ¿Qué les parece? Sí, Bueno, no hay mucho quórum. ¿Sí o no? sí, No, ¿Les parece una se casa o no les ve, parece una casa? Es la pregunta. se percibe, claro que sí. totalmente. Falta el arbolito. Ahí está. Pero son, o sea, también pueden ser líneas nada más. No, está bien, pero estamos viendo el resultado de lo que estoy dibujando. Claro. ¿Sí? Sí, ¿Esto es un árbol? sí, ¿O intenta Sí. hacerlo? sí. Una nube. Pónganle que es una nube, ¿no? Pónganle. Parece un autito también. En el aire. Le haces el vidrecito y ya te quedan las roditas ahí. Te salió una nube linda, ¿eh? Qué rapidez. ¿Y eso? Espectáculo. A ver, vamos a hacer algo diferente. Un sol. Es el sol, El póngale. sol. Bien. Esto es lo que acostumbramos a decir que es un dibujo normal que hacemos habitualmente o que cuando nos preguntan cómo es una casa podemos llegar a dibujar esto, un árbol, el sol, una nube, ¿sí? Bien. Esto eh, en realidad nos refiere a una idea, ¿sí? Porque yo no sé cuántas casas realmente hay así, debe haber pocas casas que hay así, que o sea que realmente son así, obviamente que es, eh, digamos, como la idea de que todo el mundo tiene de casa, una idea parecida a lo que todos pensamos que es un árbol o cómo se representa el sol, ¿sí? Cuando nosotros dibujamos en AutoCAD podemos hacer esto, por supuesto que sí, nos lo permite el programa, nadie nos dice cómo dibujar, pero este programa está hecho justamente para hacer dibujos con mucha precisión, muy exactos, y para eso necesitamos todos estos sistemas que yo les contaba, ¿sí? O sea, y para hacer eso necesitan saber las medidas de las cosas que están dibujando, ¿sí? Y cómo se representan en este sistema que se llama cilíndrico o de líneas paralelas, que es mirar los objetos desde un costado o desde arriba
y hacer esas proyecciones, que eran las líneas que veíamos en el ejemplo del apunte, ¿sí? Estas líneas de proyección. Vamos a ir a uno más fácil, más simple, que es este, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener un objeto que puede ser más o menos complejo, pero lo que tenemos que pensar es que lo que vamos a estar dibujando son las proyecciones sobre el plano, en este caso la pantalla en negro, de lo que estamos viendo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver si yo tuviese que dibujar, supónganse, una mesa, ¿sí? Una mesa en un plano cualquiera. Los planos en general pueden ser vistos desde arriba o vistos desde el costado. Si son vistos desde arriba se llama planta. Si los veo desde el costado es una vista o un corte, que ya vamos a ver de qué se trata lo que es un corte. Entonces, si yo tengo que dibujar una mesa para, no sé, 6 personas, va a tener más o menos unos 80, 90 centímetros de ancho por unos 60, unos 20, unos 40 de largo, ¿sí? Yo digo que esta es una mesa. Ahora, ¿cómo me creen que es una mesa? Y porque seguramente yo estaré dibujando un plano donde esto va a estar adentro de una habitación y esa habitación a su vez va a tener unas paredes que van a tener una dimensión o un ancho, un espesor, ¿sí? Y seguramente va a tener, yo lo voy a dibujar rápido ahora, pero va a tener sus sillas que también van a tener una determinada dimensión. Qué sueño, ¿eh? Estoy viendo la mesa de arriba. Y lo que estamos viendo exactamente es una mesa de arriba, ¿sí? Y es así como representamos los objetos en los planos. Si tuviese que hacer esta mesa vista desde el costado, ¿sí? Un corto. Lo primero que tendría que ver o dibujar es una línea donde van a apoyar los objetos, porque los objetos no vuelan, ¿sí? Esto también es parte del sistema de dibujo. Entonces, yo no le voy a poner medidas para hacerla más rápido, pero bueno, tendría que definir el espesor de la tabla, ¿no? El espesor de la tabla que tiene que tener una medida específica, no tiene cualquier medida. Y después va a tener sus patas. Y yo estaría viendo la mesa vista desde acá, o sea, voy a dibujar la flecha, Costado. desde aquí mirando para allá, ¿sí? Esta es la representación lateral o la vista de la mesa, ¿sí? Nosotros en este programa no vamos a dibujar la mesa como si la viésemos perspectivada o fugada, ¿sí? No la vamos a dibujar así, porque nosotros Claro. estamos dibujando en 2D. No la vamos a dibujar así, no vamos a dibujar con profundidad, ¿sí? Que esto es como pareciera que habitualmente se ve una mesa, porque nuestro ojo lo percibe así. En el sistema de representación que utilizamos en AutoCAD, que es el sistema Mons, los objetos se ven así. Y esto viene de esta teoría que yo les decía, que son las proyecciones
hacia un plano en el suelo, digamos, o en los laterales de la figura, que era esta representación, ¿sí? Por eso nosotros dibujamos la mesa como un rectángulo. ¿Por qué? Porque lo que estamos dibujando es la parte superior, la tabla de la mesa, ¿sí? Y si lo dibujamos de costado, es exactamente lo mismo el razonamiento, ¿sí? Estamos dibujando sobre un plano que teóricamente estaría en vertical y los puntos que nos van a definir el objeto son las aristas, o sea, dónde empieza y dónde termina cada una de las líneas. Por eso en estos dibujos, ¿sí? Podemos tomar medidas, porque en este otro tipo de dibujos, voy a ir un poquito para atrás, no puedo tomar la medida. Yo no puedo tomar de un dibujo hecho así cuál es la profundidad de la mesa, porque no es real esta profundidad. Sí la puedo tomar acá. Cuando lo veo desde arriba y lo veo plano, sin fuga, yo sé que esto tiene 90 por 1,60. ¿Ok? Pero acá, si yo tomo la medida, tiene 25. Y esta medida no es real. Ni siquiera aunque la tome de manera oblicua. ¿Sí? Tiene 39. ¿Por qué? Porque esto es parte del sistema de representación. Esto es para que el ojo perciba que la mesa, en este caso, se ve así. Pero esto no es exacto, no nos permite tomar medidas. Lo que el programa fue creado justamente para hacer planos y poder tomar exactamente cada una de las medidas. O sea que si yo quiero dibujar la mesa de costado, lo que tengo que representar es esto. Y olvidarme de la fuga y de la perspectiva. ¿Por qué? Porque en este dibujo sí yo puedo tomar, por ejemplo, la altura. Ahora va a dar cualquier cosa, no importa, porque una mesa no tiene 1,18 de alto. Pero puedo tomar la altura, puedo tomar el espesor de la tabla, puedo tomar la altura de las patas, ¿sí? Que son todas medidas exactas. Y yo en base a esto puedo, si estoy diseñando, puedo decidir modificar cualquier parte del objeto. Yo puedo decir, mira, la verdad una mesa de 2,56 no, yo la quiero, no sé, más chica. Entonces yo decido qué largo de mesa, de acuerdo a lo que estoy diseñando, al espacio, a lo que me interesa, eh, quiero que tenga la mesa y qué alto quiero que tenga y cómo van a ser las patas. ¿Van a ser rectangulares? ¿De costado las quiero ver triangulares? ¿Sí? Entonces, con estas cosas yo voy a ir definiendo cada una de las partes y sus medidas exactas, ¿sí? Lo que permite el sistema de representación Monge es eso, poder diseñar, pensar o dibujar objetos de la realidad con sus medidas exactas, ¿sí? No es como lo veo, sino que es un plano técnico como para poder representar o construir objetos. ¿Se entiende? Sí, no, ¿alguna pregunta? Sí, se entiende. Sí, sí. Bien, entonces nosotros vamos a poder, Sí, a ver si tengo alguno por acá. Por ejemplo, cuando dibujemos una mesa desde arriba, vamos a poder dibujar las sillas, vamos a poder dibujar los apoyabrazos, los respaldos y cada una de estos elementos que forman los objetos van a tener una medida que vamos a definir nosotros o que vamos a modificar nosotros, ¿sí? Y eso es lo más importante que ofrece este programa, el hecho de poder, supónganse que esta es una pieza que hay que mandar a fabricar. Bueno, tiene un radio, tiene una altura, puedo medir y poner la cota para cada una de esas partes para el que lo tiene que fabricar o el que lo tiene que hacer, lo pueda entender y lo pueda realizar. ¿Sí? Entonces, esto es un plano de una casa, por ejemplo. sí, genial.
Y nosotros no vemos la perspectiva o la fuga de las habitaciones. Ahora les voy a mostrar algún ejemplo de cómo presentan algunos planos para que la gente entienda lo que se está proponiendo. No me sale. Intentemos con otra palabra. Muchas veces lo que se hace son planos de este tipo, ¿sí? Que hacen una pequeña fuga para que se entiendan dónde están las paredes, cuáles son los objetos, que tienen una determinada altura, ¿sí? Pero nosotros no vamos a dibujar así. Nosotros vamos a dibujar plano cualquier objeto. Puede ser una casa, puede ser un teléfono, puede ser una copa, puede ser lo que decidan dibujar, pero siempre va a ser con el sistema Mons, o sea, vamos a dibujar en plano. Lo podemos dibujar desde arriba o desde un costado. A ver si encuentro acá los bloques. Ni siquiera cuando dibujemos la representación de una planta lo vamos a hacer en 3 dimensiones, ¿sí? Son conceptualizaciones. Esto intenta representar cierta profundidad o cierto volumen de las plantas, pero siempre esto está pensado siempre en el plano, ¿sí? O desde arriba. En este caso, estas últimas 3 son en planta, estas son en vista. Esta maceta que vemos que tiene esta forma, ¿sí? Esta podría ser, y por eso es importante en estas representaciones, qué es lo que estoy mirando y cómo. En este caso, ¿entienden todos que estamos viendo esto de costado? Sí. Bien. Sí, Sí. corte. No, en vista. El corte es Vista. otra Bueno, cosa. sí, está claro. Lo otro dice en planta, sí. En planta, corte o vista. Ahora vamos a ver la diferencia. Pero acá hay que definir una cosa que es muy importante, que es cómo es en planta esto. O sea, cómo es cuando lo veo desde arriba. ¿Por qué? Por lo siguiente, voy a tratar de hacerlo rápido. Estas son las líneas, esas punteadas que veíamos en el apunte. Imaginen que son esas líneas punteadas. O sea, son donde empieza y donde termina este objeto. Y este objeto podría ser, si lo veo desde arriba, podría ser así, ¿no? Podría ser una maceta cuadrada, obviamente con su espesor. ¿Sí? Y que tenga una profundidad que tendría que coincidir con esta más o menos, ¿sí? O sea, esto se va haciendo más chico hacia adentro. Esta sería la representación de esto. Pero también podría ser así. ¿O no? Porque empieza y termina en el mismo lugar. Y podría ser así. Todo depende de lo que estoy representando, de si es si lo estoy diseñando yo o si estoy dibujando algo que existe en la realidad. ¿Sí? Entonces una cosa es cómo lo veo en vista, de costado, digamos,
y otra cosa es cómo es ese objeto visto desde arriba. Entonces yo necesito para definir las cosas siempre la vista y la planta. ¿Por qué? Porque como les mostré, puede ser redondo o puede ser cuadrado o puede ser rectangular o puede ser ovalado, ¿sí? Entonces, la vista nos va a dar cierta información, la planta nos va a dar otra información, ¿sí? Y el corte nos va a dar otra, que ahora vamos a ver qué es un corte. ¿Se entiende este concepto? Sí. A ver si me sale esto. También podría ser así. ¿Sí? Podría ser así. Entonces, dependiendo de cómo se vea en vista, que es este dibujo, o cómo se vea en planta, el objeto puede ser muy diferente, ¿sí? Entonces, este sistema necesita por lo menos de las dos vistas. Ahora, si el objeto es más complejo, va a necesitar todavía que dibujemos desde otros lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, si es una cuestión de diseño, esto podría ser así, Estoy andando AutoCAD. ¿No? Entonces tendría que dibujar la vista o la cara posterior para entender que quizás esto, visto desde el costado, desde esta parte de atrás, es diferente a esta vista que estoy viendo acá. Entonces necesitamos dibujar tanto desde arriba como desde los costados para poder entender el dibujo, ¿sí? ¿Se entiende este concepto? Ujú. Sí. Bien. Sí. Sí, en vista lo único que no podés es, o sea, trabajar con medidas, no tenés ninguna medida en vista. ¿Cómo no? ¿Y qué medida tenés? El Si alto y el vista largo es... de uno de los lados. Y tengo los ángulos y los altos de cada No, uno bueno, de en estos. ese... sí, en ese caso sí. Es todo medible, ¿no? Sí, pero ¿y en corte cuál es la La diferencia? diferencia en corte es que yo voy a tener otro tipo de información. Por ejemplo, Atravesás cuando yo hago alguna. un corte, en realidad lo que estoy haciendo, supónganse que, bueno, la redonda la rompí, supónganse que es ovalado. El corte es una línea imaginaria que pasa en algún lado del objeto que decido yo dónde pasa, ¿sí? Y es la representación de esta sección o de Ah, ok. esta, ¿sí? Ah, Entonces lo que yo voy a ver ahí, en este caso, También es lo que se dice el corte propiamente dicho. eso es el Perfecto. corte, eso es el Claro, corte. sí, está bien, está bien. Lo que voy a ver acá son los espesores de esas caras, ¿sí? O sea, esto va a estar en corte, esto posiblemente esté en corte y de este lado va a haber algo parecido. Entonces lo que yo estoy viendo acá, en realidad, es el interior de la maceta. Claro. Esto queda cortado, esto queda cortado, esto queda cortado, imaginariamente, ¿no? Y el Ujú. interior de la maceta. Y por ahí acá lo que veo es el agujerito que desagota el agua. Sí, sí, ahí le pones el measure, la mesura, digamos, te marca todas las medidas, claro. ¿Mm? Los ángulos, te da todo.
Y en este también. Seleccionás arriba. Lo que Claro, pasa, por eso, sí. son datos O sea, es diferentes, ¿sí? medible, claro. No, Pero está bien, pero para el AutoCAD es algo medible, no es, digamos, una representación artística, sino que es algo exactamente, que igualmente, puedes medir. siempre les digo, todo depende de quién dibuja. Si el que dibuja quiere hacer algo artístico, también lo puede hacer. El programa no fue concebido para eso, pero hay gente que sí, que lo utiliza para hacer cosas más artísticas. No siempre la realidad se reproduce en el AutoCAD o en este tipo de programas de manera tan exacta, sino que se relacionan los objetos con las ideas. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquiera de estos árboles se relaciona con lo que es un árbol, pero está representado con líneas horizontales, ¿sí? Pero no es un árbol real, sino que nos remite a la idea del árbol. Y es completamente válido. Igual cuando dibujamos plantas o árboles, es una representación esto, no es la realidad. Hay algunos que parecen más reales que otros, ¿sí? Eh, a ver, todas estas son palmeras, pero ninguna está dibujada como una palmera real. Esta quizás se aproxima un poco más a algún tipo, pero tampoco son así las hojas de la palmera. Esta planta, por ejemplo, pareciera ser un poco más real que este árbol, por ejemplo, ¿no? Pero no deja de ser una idea, una representación de una planta o de un árbol. O sea que en el AutoCAD conviven las dos cosas. No tiene sentido dibujar con exactitud un árbol porque yo al árbol no lo voy a medir. No le voy a medir las ramas, ni a lo sumo le voy a medir la copa y el alto para ponerlo en un determinado dibujo porque me interesa por determinada cuestión, ¿sí? Pero estas cosas más naturales tienen que ver más con la idea de lo que transmiten que con el dibujo en sí. ¿Se entiende? Otra cosa es cuando pasamos a objetos que sí son completamente medibles, como puede ser el diseño de un camión o de un auto, ¿sí? Donde sí o sí hay un tema de proporción, de largo, de ancho, de formas, ¿sí? Y todo esto es medible y todo esto refleja cierta realidad, digamos. En algún momento, cuando se diseña un auto, un camión, un avión, lo que sea, hay que dibujar los costados y las partes superiores, o sea, las plantas, las vistas, millones de cortes, y todo va a ir dependiendo de la calidad del dibujante o lo que persiga el dibujante a la hora de dibujar sus objetos. Se lo puede hacer con más detalle o menos detalle. Y también el programa me permite hacer dibujos como estos, que son en 2D, pero que tienen esta cuestión de la profundidad, ¿sí? Que tienen que ver con estos sistemas de representar con fugas, con perspectivas, pero no es un modelo 3D. O sea, yo muevo el AutoCAD en 3D y esto es plano, ¿sí? Es como si estuviese dibujado en un papel. ¿Se puede hacer? Se puede. ¿Es medible? Esto no es medible. O sea, yo mido acá cualquier medida y no va a ser la real de este Mm, auto, ¿sí? En cambio, de costado, en una vista lateral o frontal, sí puedo sí, medir y la medida va a ser exacta, si está dibujado con una medida exacta, ¿no? ¿Se entiende? sí. Entonces es importante comprender cómo se dibuja, porque además esto trae aparejado que todo hay que medirlo, ¿sí? Y eso también, cuando uno no está acostumbrado, es todo un tema. Porque supónganse que tienen que hacer este colectivo, bueno, tienen que medir todo, la puerta, el vidrio, la ventana, no sé, las tuercas, todo para poder representarlo, para poder dibujarlo. Oh, Una puerta, por ejemplo, ¿sí? Las puertas tienen marco, tienen una manera de abrir que se marca con estas líneas que los cruzan, tienen bisagras que
también depende de de qué queramos mostrar. Esta bisagra en realidad no es así una bisagra, este rectángulo representa la ubicación donde va la bisagra. Pero alguien que quiera dibujar la bisagra con todas sus vueltas y todas sus cuestiones lo puede hacer, ¿sí? Y siempre está esta cuestión de hasta dónde dibujo, qué es lo que dibujo. Por ejemplo, en la representación de una puerta yo podría representar una puerta como este rectángulo y este arco que representa, o sea, cualquier persona que dibuja un plano y ve esto entiende que es una puerta. Lo puedo dibujar con un poco más de detalle, ¿sí? Le puedo dibujar el marco. A esto podría incluso, si soy muy obsesivo, ponerle la bisagra en donde va la bisagra. Le podría poner el picaporte, ¿sí? Se podría hacer todo el detalle que quisiese hacer o que necesitase hacer, ¿sí? Pero siempre hay una relación entre lo que quiero mostrar, lo que necesito mostrar y para quién voy a dibujar y para qué lo necesita, ¿sí? Si voy a dibujar, no sé, el frente de un placar porque quiero mostrarle a mi cliente cómo van a ser los placares de su casa, y la verdad voy a hacer una vista con las puertas y los interiores de placar, a ver si encuentro alguno, del mueble, no sé, del mueble del estar o de un armario, ¿sí? Y esto es medible, o sea, yo puedo medir la altura, el ancho, el zócalo, la medida de cada hoja, a qué altura voy a poner el tirador, ¿sí? Y esto ocurre con cualquier objeto, obviamente, ¿no? Una computadora, un monitor, lo que quieran dibujar. ¿Cómo? Acá creo que hay un esquema de lo que es un teléfono, puede llegar a ser un teléfono, ¿sí? Un velador. A ver, un velador se dibuja así, este tipo de velador, ¿no? No se dibuja con profundidad. Después podemos, con otras herramientas que vamos a ver, darle cierta profundidad con algún degradé o alguna línea. Pero si nosotros tenemos que dibujar cómo es el velador es así, tiene su... Ay, no me sale la palabra ahora. Ayúdenme. Pantalla. Su pantalla, ¿sí? Y el cuerpo de velador, y acá adentro estará el foquito. ¿Ok? Después habrá que ver cómo es esto en planta, si es circular, si es ovalado, lo mismo en la parte inferior, ¿no? Puede ser ovalado, puede ser circular, eh, que va cambiando su ancho a medida que va subiendo, ¿sí? Por eso siempre necesitamos tanto la planta como la vista y a veces el corte para entenderlo. O sea, esta base que nosotros vemos como un rectángulo podría ser círculo, o podría ser un cuadrado, o podría ser un rectángulo visto de arriba, ¿sí? Y cambia completamente la forma del velador en este caso. No es lo mismo que tenga la base cuadrada, que la tenga rectangular, que la tenga ovalada o que la tenga cuadrada, ¿sí? Después podemos darle más o menos intenciones a las cosas, qué sé yo, acá las almohadas están dibujadas como quebradas, en otros casos con unos arcos que representan cierto volumen, eh, con la sábana abierta, pero en realidad es una representación, no es la realidad de lo que puede ser un cubrecamas abierto, ¿sí? Los volados, todo depende del que dibuje, qué es lo que quiere mostrar, cómo lo quiere mostrar, ¿sí? Bueno, acá hay un ejemplo también de, por ejemplo, esta mesa con la sombrilla en planta es cuadrada.
pero podría ser una mesa redonda. Si yo veo esto, no sé si es cuadrado o es redondo, pero si veo la planta, sé que es cuadrada la mesa, ¿sí? Lo mismo una silla, por ejemplo. Esta es la silla vista desde arriba, la silla de oficina típica, y esta es la vista lateral de esa silla. Y todo es medible. Lo que pasa que para saber cómo son en realidad cada una de las partes, seguramente en este dibujo voy a tener que hacer un montón de detalles, un montón de cortes, para saber cómo es cada una de las partes que hacen a la silla. Bueno. ¿Alguna pregunta de esto de cómo se representa en el AutoCAD y los sistemas de representación? ¿Alguna duda? ¿No? No. Bien, recuerden que todos los dibujos que vamos a hacer son medibles y tienen que ver con una medida real, ¿sí? O sea, los dibujos, no me refiero a los ejercicios, porque los ejercicios son eso, ejercicios de cada uno de los comandos. Lo que dibujemos después siempre va a estar en este sistema de representación y siempre con medidas. Por eso también es importante lo que hablamos unas clases antes de cómo escribimos las medidas, que nosotros trabajamos en metros, de que uno es un metro, de que medio metro es 0.50, de que 5 centímetros es 0.05, ¿sí? Y 5 milímetros es 0.005. Entonces hay que empezar a habituarse también con eso. Todavía no, porque en los ejercicios no vamos a trabajar con milímetros, pero sí con centímetros. O sea, con medidas menores a un metro, para ser más exacto. Ok. Bueno. No sé si me olvidé de algo. Creo que no. Bien. Obviamente que todas estas cuestiones de dibujar en 2D hay que conocerlas, hay que aprenderlas. No tienen por qué saberlas, así que no se preocupen. No tienen, cuando llegue el momento, no tengan ningún reparo en preguntarme cómo se dibujan o cómo se ven las cosas, porque esto se tiene que ir aprendiendo, ¿sí? Nuestro curso no es de aprender a dibujar, pero considero que es necesario que lo vayan viendo, lo vayan entendiendo de a poco, para después poder hacer sobre todo los ejercicios de la segunda parte. ¿Sí? Bueno, les voy a dejar entonces este apunte en el Classroom. Vamos a tratar de que se pongan al día con los ejercicios. Y respecto a lo que decía Fabián del ejercicio de selección, lean el apunte. O sea, háganlo con lo que estuvimos viendo, pero para resolverlo tienen que leer el apunte. ¿Para qué apunte te referís? ¿Al que Al de pusiste selección. antes? Sí, al de selección. ¿Selección? Sí. Bueno. ¿Porque lo que te estoy diciendo está mal? No está mal, pero digamos el resultado se puede lograr haciendo algo más que dice el apunte. O sea, no está mal el ejercicio. Lo que quiero decir es que el ejercicio no está mal. Se pide una selección y se tiene que llegar a un resultado. Bueno, hay que ver de qué manera se llega a ese resultado. Podés Y el poner secreto está en el apunte. No sé. Calle boca. La imagen. Calle boca. Pero si yo lo que quería mostrarte era una cosa, el apunte yo lo leí.
Bueno, Pero hay algo ahí que me parece que en un ejercicio específico, te digo, en dos. no, y en el último y el coso, sí. Por eso, En el último está pintado el techo, o Sí, sea, claro. seleccionar el techo, que para mí es algo que vos editaste en algún momento para mostrar alguna explicación y quedó, porque la selección verde no agarra el techo en ningún momento. bueno, No entonces podés agarrar. tienen que leer el apunte y ver de qué manera se puede hacer eso. Nada, es una pequeña trampa. Bueno, Vos decís Eh, que es una pequeña trampa. O sea que vos decís que se Truquito. puede hacer, es un truco, exactamente, pero no es un truco, sino que con- es una de las cualidades de la selección que está en el apunte. Por eso le Mm. digo, lean el apunte. ya sé, te refieres a, hay otra. Gustavo, los nombres de los files, tenías una preferencia, ¿no? Lo habías dicho. Primero la fecha Sí, está creo que en el en apunte, el apunte. pero Sí, tienen que tener la estoy... fecha, la unidad, el número, el nombre del ejercicio y el nombre de ustedes. Igual tenés ahí la estructura en el apunte porque eso además tiene que ir en una carpeta. No sean Bien. vagos, léanme los apuntes. No, ahí en ese último, como el que decía Gustavo, ahí me mataste porque es como que la selección verde del lado derecho, claro, es una parte del techito y una parte en la parte de abajo, la puerta creo que era, si no me equivoco. Y vos tomás la puerta, lo tomás perfecto, pero a la vez el techito es como que no te lo permite tomar. Entonces debe haber, como decís vos, hay algo del apunte de la parte selectiva que se puede hacer las dos cosas en conjunto. Ujú. Bueno, eso no me lo acuerdo, ¿está bien? Lo Dale, voy a mirar. Yo míralo. lo miré, pero no me lo acuerdo ese. Me quedó esa duda en ese ejercicio Está específicamente. bien, está bien. Igual no te preocupes, Tramposo, ¿eh? Tramposo, ¿eh? y lo que pasa es que si no, no aprenden. No, no, está bien, está bien. Que no lo digas, pero Es como no, no. la estrella se puede hacer de muchas Mira que formas. te Bueno, la presto mucha selección atención. se puede Sí, hacer de sí. varias formas. No, no, ahí no tuve problema, pero en ese de ahí. Es más, creo que en un momento agarré ese que deformás, viste que no lo haces con el rectángulo clásico o cuadrado, viste que Sí. se deforma, tampoco te da la posibilidad de llegar. Entonces, después voy a probar, debe haber alguna herramienta que te permite las dos cosas. Ahora que decís eso, voy a repetir algo que posiblemente ocurra con ese trabajo, que es que Me dejaste con la intriga, ¿eh? Ahora cuando corté lo voy a es la idea. Acuérdense que las selecciones es picar, soltar y arrastrar. Les digo esto porque Sí, si todavía no lo practicaron, si ustedes pican y no sueltan, lo que van a empezar es a dibujar eso. unas selecciones de esta manera, ¿sí? Se puede usar también. Se puede Se puede usar usar. también, pero en el Claro, ejercicio lo que está pidiendo es que sean los rectángulos, ¿sí? Pero nada, claro. porque es algo que en general caemos cuando hacemos las selecciones. Acuérdense, si van a seleccionar y quieren que sea una ventana, pican, sueltan y arrastran, Ok. tanto para la derecha como para la izquierda, ¿sí? Si mantienen presionado el botón izquierdo del mouse, lo que van a estar dibujando es una superficie que actúa igual que las otras selecciones, o sea, la verde lo que toca lo selecciona, ¿sí? Sí. Mientras que el azul solamente selecciona lo que está completamente adentro. Por ejemplo, acá va a seleccionar solamente las líneas verticales. Cambio, Sí, si yo sí, hago la ventana encerrando a todo el objeto, va a seleccionar todo. ¿Ok? sí, sí. Bueno, nada, esa cuestión de Pero, arrastrar, tengan cuidado, pues se produce cuando no sueltan pero el esa está botón. buena también, es así deformada. En algunos casos te Es permite útil, agarrar cosas. sí. Es útil también, yo lo probé, pero lo que me mataste ahí es, al ser una parte arriba y una parte es abajo, del lado verde, que es lo que tocas lo selecciona, que es distinto al otro, ese no lo podemos usar,
y con ese tampoco igual lo podía hacer. De esa manera, tocando, aplicando, no te dejaba agarrar las dos cosas. Debe haber algún botón que había que habilitar para que te permita agarrar dos cosas sucesivas. No me lo acuerdo ahora ese. La verdad que, No entiendo. claro, porque si vos haces la casita, Sí, así como estás seleccionando vos, es como tenés que tomarlo. Así sí. está en el ejercicio. No te permite tomar el techito y la otra parte. Ah, seguís insistiendo. Tenés que volver a No, leer el por, apunte. por eso, no, bueno, yo lo probé, no lo pude hacer así. Pero bueno, lo voy a leer para sacarme la duda de ese Dale. modo. Sí, sí, es el truquito. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. Sí. Acuérdense, el viernes no tenemos clase, así que nos vemos el Ah, próximo sí. lunes. Qué lindo. Y vamos a empezar con los comandos de dibujo, ¿sí? Con los siguientes comandos de dibujo. Pregunta, ¿a quién hizo el template? ¿Alguien lo hizo? Había varios que lo habían hecho. El Yo lo dibujo hice, sí. template. ¿Lo hicieron? El salvado, el Sí. que te queda. Sí, 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 yo lo hice. Bueno, porque por ahí no ahora, pero más adelante lo vamos a hacer, lo vamos a estandarizar para todos. Okay. Estoy pensando si antes de entrar a los comandos de dibujo necesitamos otra cosa. Eso lo tenías explicado en una parte del apunte, Sí, lo del sí, en template. precisión la primera parte es. Sí, lo hice ese día justo. Una cosa, para los que todavía deben ejercicios, para hacer los próximos comandos de dibujo necesitan tener el comando de la línea de 1 metro, que es la primera parte del ejercicio de líneas con medidas, ¿sí? Es esta línea que es parte de este ejercicio, lo pueden hacer en el mismo dibujo, o sea, en el mismo archivo o en otro, pero es importante que tengan un dibujo con una línea de 1 metro, ¿sí? Para que les dé referencia. Acuérdense que si no tienen esto, 1 metro, cuando abren el AutoCAD va a ser un puntito, no lo van a encontrar, va a ser todo un tema. Si tienen su... Sí, me pasó eso. Pensaba que no estaba dibujando y era la escala. El zoom, no la escala. Sí. Entonces es importante que ese ejercicio lo tengan para usarlo de base para empezar con los otros comandos. ¿Ok? O sea que haríamos en un archivo esa línea de 1 metro y en otro archivo los demás dibujos. Si quieren sí, si no, no hay que... Lo pueden hacer separado o junto. En el ejercicio pedía que lo hiciesen separado porque pedía que esta línea se guarde en un archivo con fecha, unidad, línea 1 metro y el nombre del alumno, ¿sí? Esa es la primera parte del ejercicio 2 de precisión. La otra parte son estos ejemplos de líneas con medidas. Entonces, ¿lo pueden hacer juntos? Sí, lo pueden hacer juntos. Pero lo importante es que tengan una línea de 1 metro o cualquiera de estos dibujos que les van a permitir dar entrar a un dibujo que ya tiene 1 metro dibujado como para tener de referencia. Lo ideal sería que el archivo tenga solamente la línea de 1 metro para poder utilizarlo con los siguientes comandos. O sea, cuando abran un dibujo nuevo, ese dibujo que desaparezca la línea 1 metro sin lo otro. Eso sería lo ideal, pero como quieran. La verdad es que es simplemente para que tengan 1 metro de referencia. ¿Sí? Dale. Bien. Bueno. Dejar de compartir. Vamos a volver acá. Bueno, vamos a cerrar la clase, ya son las 8:20. Charlando un poco, a ver, me interesaría saber, les pido que hablen todos, cómo vienen, cómo ven el curso. Entiendo que
por ahí a veces les parezca un poco lento, sobre todo a los que por ahí entienden las cosas de una y tenemos que volver y repetir, pero es así, parte del curso. Pero me interesaría saber su opinión sobre lo que vamos viendo, cómo lo vamos viendo. Me preocupan, les vuelvo a repetir, los trabajos no entregados, no porque me interese a mí castigarlos con ejercicios, sino porque después se hace muy difícil encontrar el tiempo para hacer 3, 4, 5 ejercicios juntos, y eso también, digamos, la idea no es que se atoren con esto, sino que bueno, vayan aprovechando el tiempo para ir haciendo los ejercicios y mantener un hilo. Así que los escucho a todos, por favor. Vamos. Mira, yo, como te Porque no comenté, puedo mandarlo después la foto. Espera un poquito más. Tenés abierto el micrófono, Fabio. Sí, ya me imagino. ¿Qué decías, Inés? Como te comenté ya, las otras veces me encanta cómo explicás, me parece que es fundamental ir comando por comando y haces bien en recordarnos de volver de entregar a los que no entregamos. Yo pido 1000 disculpas, estuve muy sumamente ocupada viajando de acá para allá y la verdad que para mí es muy tarde a la noche. No es un justificativo, pero te estoy contando lo que me está pasando. Pero no quiero para nada dejar de hacer el curso, así que ya me voy a poner en línea con todo. Pero me parece que está muy bien estructurado todo. El programa me parece que está re completo y ver las cosas de a poco, creo que está, por lo que es tan complejo el programa, me parece que está bárbaro, porque es al final la base de todo lo que después va a venir. Y a ver qué otra cosa. Me encanta también la plataforma que yo no había usado, me cuesta un poco algunas cosas de instrumentos y tools que hay, porque no es la primera vez que uso ¿Vos te en referís forma al tan Classroom? completa. ¿Eh? ¿Al Classroom te referís? Sí, me Fíjate que parece bárbaro, en pero YouTube hay un montón de tutoriales que podés ver para ver cómo funciona. Hay bastante y sí, son bastante didácticos. es muy intuitivo, simplemente tener que empezar a explorarlo un poco más y bueno, uno se acostumbra, pero eso también me gusta. Así que lo que me preocupa un poco son las clases que decías en laboratorio, las clases presenciales, que no sé cómo, o sea, yo no voy a poder estar, ya te lo comenté, capaz que más adelante sí, pero bueno, ya te voy a ir diciendo cuando esté por allá. Y bueno, seguramente también si se graban las clases no va a ser un problema. Sí, no creo que podamos grabar las de laboratorio. Lo que sí seguramente vamos a hacer es como hacemos con todos los ejercicios, una vez que los entreguen, los vamos a corregir. Y no te preocupes que voy a volver a repetir cómo funcionan los comandos hasta que se cansen, hasta que me odien. Bueno, Van a bárbaro. soñar con la frase lean abajo. Ah, Así que bueno, en ese sentido no creo que bueno, tengas bárbaro. inconveniente. Gracias. No, por favor, pero nada, les pregunto esto y me gustaría realmente que me digan qué piensan, porque también de eso depende cómo sigamos con el curso, ¿no? Para que sea un poco equilibrado para todos. Eh, y digamos, los que por ahí están un poco más adelantados que no se aburran y los que están un poco más retrasados que no sientan que los vamos corriendo. Un poco por eso, ¿sí? Y también saber qué es lo que piensan del programa. Pero no quieren hablar hoy.
Bueno, pues ya que estaba hablando antes, puedo seguir Dale. ahora. Pude mandar el comprobante para que no se queden con la duda a ver cómo terminó la película, así que bien. No, bueno. No, bien el curso. La verdad que hay cosas que a mí, por lo menos por mi parte, me resultan obvias. Eh, yo hacía rato no venía haciendo nada, digamos, formal, pero venía jugando, si se puede decir de alguna manera, con esto. Y la verdad que a mí me está sirviendo para fijar algunos conceptos de por qué se hacen algunas cosas o cómo es la forma correcta de hacerlo, ¿no? O sea, más allá de que por ahí uno a veces lo hace intuitivamente, seguramente hay alguna forma de hacer lo que es la correcta, que ya, bueno, eso ya lo había comentado, me parece yo en alguna clase anterior, pero no, me parece que la dinámica está buena, la verdad, no sé, yo por lo menos debo confesar que hace rato que no duro tanto haciendo un curso. Generalmente me termino aburriendo antes y abandono, pero bueno, estoy bastante enganchado. La verdad que está, por mi parte, está bueno como hago. Bueno, con respecto a eso también quería decirles una cosa. Esto es muy acumulativo, ¿sí? Nosotros ahora empezamos con esto de la línea, del metro, de cómo se dibuja, de por qué se dibujan las cosas como se dibujan, como veíamos hoy. No es para abrumarlo, sino para... Yo entiendo que hay gente que no tiene por qué saber cómo se dibuja técnicamente, pero es importante que entiendan que estamos o que vamos a hacer dibujos técnicos y que estamos trabajando con un programa diseñado para eso. Lo que no quiere decir que ustedes puedan dibujar lo que quieran, de la manera que quieran, ¿sí? Pero esto que decís, de que el club, de que te entretengas haciendo esto está bueno, porque además al final, o sea, cuando el curso avanza, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cómo hacemos para que lo que nosotros dibujamos se pueda ver, cómo se imprime, cómo se da escala, y todo eso son otro tipo de procesos, ¿sí? Que si bien no son tan repetitivos como los comandos que vamos a ver, son bastante teóricos, digamos, ¿sí? Y que son los que finalmente hacen que nuestro trabajo vea la luz, digamos, que deje de estar adentro de la computadora. Pero para llegar a ese punto tenemos que pasar antes por todo lo demás, porque si no, no tiene sentido. Si yo, por ejemplo, les enseño o les adelanto determinadas cuestiones del AutoCAD, como las capas, por ejemplo, que es una parte fundamental de cómo se dibuja en AutoCAD, no tiene mucho sentido si antes no saben dibujar. ¿Se entiende? Entonces también el curso está estructurado así para ir paso a paso. Por esto que les digo, hay como grandes procesos dentro del curso. El primero es entender todo este programa, cómo funciona, cómo se ve, qué tengo que ver, cómo lo tengo que ver. Y eso lleva tiempo, ¿sí? Ahora están más cancheros, pero seguramente la primera vez que vieron la pantalla del AutoCAD no la entendían del todo. Creo que ahora la pueden entender un poco mejor. Después está todo el proceso de la precisión que estamos terminando con la clase de hoy, que si bien digamos vimos el marco general, después cuando uno dibuja todo esto lo usa muchísimo, ¿sí? Muchísimo. O sea, no se puede dibujar en AutoCAD sin las referencias a objetos, sin lo que veíamos hoy de las rutinas, de que cada vez que pongo un número tengo que poner un enter y no picar, entonces me tengo que acordar, pero eso está relacionado con la línea de comando. Todo ese aprendizaje también lleva su tiempo. Después está el aprendizaje en sí de los comandos. Y después de cómo se trabaja en el AutoCAD. Y después de cómo se imprime en el AutoCAD. Entonces son como varios pasos que si bien son un todo, uno depende del otro sí o sí. Por eso digo, no tiene demasiado sentido adelantar algunas cosas que por ahí los que saben o los que entienden un poco más, por ahí están un poco más ansiosos, no lo sé, por eso les preguntaba qué pensaban.
porque si no, los procesos estos que les acabo de contar se cortan, ¿sí? Y la idea, como les dije al principio, es que salgan sabiendo dibujar. No me importa si hacen todo bien o si hacen todo mal o si les cuesta mucho o si les cuesta poco. Lo único que a mí me interesa es que terminen el curso, que sea entretenido lo más que se pueda dentro de un lunes y un viernes a esta hora, pero que sepan lo que están haciendo. Yo no me puedo sentar por ustedes atrás de la máquina a poner horas y horas y horas, pero la idea del curso es que por lo menos salgan sabiendo dibujar, y lo otro depende obviamente de ustedes, ¿no? La calidad de dibujante es inherente a cada persona. Pero bueno, era un poco también porque las preguntas de estas, porque entiendo que empezar, que un poco romper la dinámica, que estamos viendo, parecen que como temas muy de a poco, ¿no? Tiene un sentido práctico y didáctico también, ¿sí? Que tiene que ver con el aprendizaje individual. Y por eso les digo, lean, jueguen con el programa, practiquen algo de más si quieren practicar, porque lo único que hace esto es sumar cosas, y son muchas. Al final del curso se van a dar cuenta que son un montón y que van a haber visto y espero que aprendido un montón de cosas del AutoCAD. Y no es todo, es una partecita apenas. Bueno, ¿y los demás qué onda? Nada. Patricia, estás muy callada. No anda por ahí tampoco. Fabián, ¿qué piensa? Sí. ¿Cómo lo llevas? ¿Bien? Dame un segundito. Sí. Para que se me cortó toda la... Se me cortó hace un rato, salí, se me cortó, me quedé... No sé si viste que me había salido del curso. Y mandé un mensaje pensando que se me había cortado. Se me cayó una de las líneas del modem y no podía entrar. Y entré por el backup que tengo, pero que es más, tiene menos ancho de banda, así que bueno. ¿Y qué pienso? Está muy bueno, está muy bueno. Yo la verdad estoy remetido, me estoy entusiasmado con el tema de... Bueno, yo te lo dije el primer día que te vi, viste, con el tema del trabajo mío, viste, y llevarlo ahí, pero fuera de eso, por mí, para mí es una herramienta que hace rato que tengo muchas ganas de aprenderla bien, sacarle el jugo la mayor parte, ¿no? Y la verdad que el curso está muy entretenido. Muy entretenido. Como dijo Gustavo, Fabio. Yo no soy de los que por ahí dice uno se aburre y abandona, ¿no? Yo lo sigo igual. Soy muy persistente en todos los temas. Pero que tiene una dinámica de la forma de darlo que me hace... te entusiasma más. O sea, vos la paciencia tenés vos también para llevarlo, también es bárbara. Así que bueno. Y el grupo. Divertido también. Bueno, así que bueno. Está un poco callado el grupo. Me gustaría saber qué piensan, pero no sé dónde andan. ¿Nadie se anima? Están ahí, están todos. Giovanna, Marianela. Nadie. Yo ahora estoy intrigado con el cosito verde que no podía seleccionar del otro lado y ahora me dejaste con la intriga esa. Es un truco. Me mataste hasta la Pascua, me vas a tener. Nah, no pasa nada. Digo, sí. Te hago la casa más grande. Está buenísimo. Nada, yo no sé nada del programa, estoy aprendiendo ahora y la verdad es que me sirve muchísimo ir de a poco, así como estamos ahora. Por ahí, bueno, para los demás es un poco aburrido o se repiten muchas veces las cosas, pero bueno, es difícil desde cero, la verdad. Parece una cosa de otro mundo, es difícil, pero nada, o sea, se siente como, no sé si contenedor o motivador que sea de a poquito se van sumando nuevas cosas y sí, es acumulativo. Y nada, qué sé yo. O sea, me siento bien que sea así de poquito porque la verdad es que no conocía el programa y bueno, también es
lunes, viernes, ¿viste? Son días difíciles de empezar y terminar la semana, así que no sé, me parece que está bastante bien todo estructurado. Bueno. Me alegro que lo sientas así. Y sí, la verdad es que cuando uno viene sin armas y llega a este curso, al principio es medio la NASA. Pero Sí. como siempre les digo a todos, piensen que estos programas están hechos para cualquier persona, ¿sí? No necesitan ser genios. Lo único que necesitan es prestar atención. Es fundamental eso, es que se metan en la cabeza que si ustedes leen el apunte, miran lo que dice la línea de comandos, y van paso a paso y acumulando ese conocimiento, empieza a ser cada vez más fácil. Pero es importante que hagan ese trabajo de ponerle ganas, sobre todo al principio, para tratar de entender lo básico. Ya después se hace un poco más ameno. Bueno, por ahora nada más. Les deseo unas felices Pascuas, si nadie más quiere hablar. Nos vemos el lunes próximo, que es lunes 18. Vamos a corregir y a empezar a ver los comandos de dibujo, a entrar en la siguiente unidad. Vamos muy bien con el cronograma, así que si hay que hacer alguna clase de refuerzo o repetir alguna cosa, simplemente me avisan. Igual voy a ir viendo cómo vamos y si agregamos algo más o algún ejercicio más. Pero les digo, a partir de la unidad 4 se largan un montón de ejercicios. Piensen que por cada comando de dibujo van a tener que tener una práctica, y que más o menos vamos a ir haciendo un grupo de comandos cada semana y su práctica, entonces se van a empezar a acumular. Bueno, gente, por mi parte nada más. Si tienen alguna pregunta después de Pascuas me la hacen. Y no. Perdón, el viernes no te podemos preguntar nada. Nada, es Viernes Santo, no se come carne y no se le pregunta nada al profe. Bueno, te iba a mandar un huevito para allá. Mandalo, pero no preguntes nada. Recibido será bien recibido, pero no preguntes nada. No metas la pregunta adentro tampoco. No, voy a buscar un huevo de Pascua con el AutoCAD. Todavía no enseñaste círculos, así que tengo volados. Es lo que viene, así que no te preocupes. Ya vamos, falta poco. Bueno, gracias. Bueno, gracias, felicidades para todos. Igualmente. Nos vemos la semana entrante. Una pregunta, Inés. ¿Dónde estás? Porque no sé que no estás, pero no sé dónde. Estoy en Suiza. Guapa. Mirá. Upa, lejísimo. Sí, son 5 horas de diferencia. El cambio horario te mata. Ahora es la 1:30 de la mañana. Claro. Bueno. Sí. Nada. Alejate de Rusia. Te extraño. Sí, no estás lejos. Es todo un tema. Bueno, se siente hay mucho. Hay mucha gente ido para Suiza también. Sí, recibieron un montón de prófugos y les dieron enseguida ¿cómo se llama? El permiso de estadía de prófugos. Así que pueden conseguir trabajo enseguida, residencia, todo. Sí, la verdad que me sorprendió porque son tan, no sé, pensé que podían ser más, menos abiertos. En cambio, uno de los que mejor se está portando, digamos, con esta gente, un desastre. Sí. Bueno, que pasen una linda Pascua. Felices Pascuas. Igualmente para todos. Hasta luego. Nos vemos.